Olivero no requiere mayor introducción. Asdrúbal es economista, excelente economista, excelente expositor, excelentes análisis que realiza. Consideramos oportuno desde Benacor contratar una charla con Asdrúbal para ofrecérsela a nuestros afiliados. Habida cuenta después un poco la incertidumbre que genera toda esta situación desde el punto de vista económico. Y bueno, ¿quién mejor que Asdrúbal Oliveros, economista, director, socio de Ecoanalítica? Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, quisiera darle la palabra a él, no sin antes explicarles un poco cómo va a ser la dinámica. Ahorita Asdrúbal va a hacer una presentación, creo que de unos 40, 45 minutos. Y después de la presentación vamos a dar un espacio para que las personas puedan hacer preguntas. Durante toda la presentación vamos a mantener los micrófonos apagados y también los que deseen también pueden mantener... Mira, Nicole, se te escuchó incluso cuando estabas tomando ahí, no sé qué estás tomando. Mantengan los micrófonos apagados y los que quieran también pueden apagar el video. Eso mejora mucho la conexión. Y entonces, a lo largo de la presentación de Asdrúbal, ustedes pueden ir formulando las preguntas por el chat. Yo voy tomando nota de las preguntas. Y bueno, después yo sirvo un poco, hago las veces un poco de moderador. Al final de la charla, si alguien quiere hacer algún comentario, igual pueden levantar la mano a través del sistema y se les da la palabra. Por lo pronto, bueno, vamos a mantener incluso mi propio micrófono, lo vamos a mantener apagado para escuchar a nuestro invitado del día de hoy, excelente. Y bueno, espero que sea muy exitosa y muy provechosa esta presentación. Adelante, Asdrúbal. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Bueno, un placer para mí estar aquí en Benacor, en esta nueva modalidad de videollamadas que nos ha tocado a todos en estos días. Bueno, efectivamente esta presentación tiene como que por mi parte dos partes, valga la redundancia. Por un lado, la presentación como tal, que ven ahí en pantalla, donde yo voy a ir haciendo algunos comentarios. Y luego, pues una parte de lo que creo yo de estrategias que son relevantes en este momento para las empresas o para tener en cuenta, ¿no? Eso efectivamente me va a comprometer como 40, 45 minutos y luego, obviamente, una parte también bastante enriquecedora, van a hacer sus comentarios y sus preguntas sobre estos tópicos o sobre otros que, bueno, a lo mejor a mí se me pase mencionar o los mencione muy por encima y para ustedes sean relevantes, ¿no? Entonces, esa es más o menos la dinámica. Entonces, arranco un poco con la presentación. Fíjense dónde estábamos nosotros en la economía venezolana antes de que despertara esta pandemia, que obviamente ha trastocado toda la dinámica económica mundial, no nada más Venezuela, pero en el caso venezolano, el COVID-19 tiene el impacto del COVID-19 tiene unas características particulares. Número uno, nosotros veníamos pues con una aguda crisis económica, a diferencia del mundo que esto lo tomó en la mayor parte en economías que venían creciendo. Nosotros veníamos con una depresión muy fuerte. En segundo lugar, terminó afectando nuestra principal materia prima, que es el petróleo, y eso tiene un efecto importante en la caja, como van a ver más adelante. Por otro lado, el gobierno no tiene mucha capacidad de ayudar a la economía, a las empresas o a la gente, inyectando plata porque no tiene dólares y en bolívares que nadie quiere no tiene mucho sentido, y eso por ahí es una gran limitante. Y por último, el problema político que tenemos en el país con dos presidentes y este nivel de confrontación, de sanciones que tenemos en la dinámica política, obviamente también impiden que Venezuela pueda acceder a financiamiento de los organismos multilaterales, especialmente el Fondo Monetario. Arrancando con que el Fondo Monetario
para evitar una disputa Estados Unidos, China, Europa, no reconoce ningún gobierno en Venezuela, ni al gobierno de Maduro, para no contrariar a los chinos y la posición de Europa, que se ha mantenido neutral, ni al gobierno de Guaidó, o mejor dicho, no reconoce al de Maduro para no contrariar a los Estados Unidos, ni al gobierno de Guaidó para no contrariar a China, y Europa pues ha mantenido una posición de neutralidad que pudiera inclinar los votos para uno y otro, ha decidido mantenerse neutral y por lo tanto no hay en el Fondo Monetario un reconocimiento a gobierno en Venezuela. Eso impide, por supuesto, la interlocución y la capacidad de que el fondo nos pueda prestar plata como lo está haciendo en este momento a más de 90 países que están pidiendo dinero, ¿no? Eso es un poco como introducción. Adicionalmente, ¿dónde veníamos nosotros antes de esto? Bueno, con un problema de hiperinflación que se venía desacelerando. El año pasado nosotros cerramos con una inflación en torno a 10.000%. Este año, en lo que va de año, el Banco Central reconoce 124%. En la medición nuestra nos está dando 115%. O sea, imagínense ustedes, la medición nuestra de los primeros 3 meses está ligeramente menor que la del propio Banco Central, ¿no? Pero digamos que están bastante alineadas. Un tipo de cambio que venía estando muy apreciado, esto significa cuyo crecimiento era más lento que la inflación y por lo tanto le daba mayor competitividad a los productos importados, y una economía donde el crédito era escaso, el gasto también, y el consumo estaba bastante focalizado. Otro tema relevante que teníamos acá es una profunda dolarización de las transacciones. Nosotros hicimos un estudio que ustedes van a ver acá en febrero, donde más del 60% de los pagos en punto de venta se estaban haciendo con dólares, en promedio de las 10 ciudades más importantes del país, con lo cual eso estaba bastante extendido. Adicionalmente, pues los efectos de las sanciones, que no solamente perjudican al sector público, sino que también afectan al sector privado en términos de credibilidad, en términos de su capacidad de entenderse con bancos internacionales, con proveedores internacionales. Y un sector manufacturero que también tenía muy poca capacidad de competir, ¿no? Fíjense, además de eso, ¿qué venía haciendo el gobierno? Bueno, el gobierno había empezado un proceso de liberación de facto, que en este momento ha quedado en stand-by, como ya lo hemos visto, bueno, donde estaba permitiendo una mayor apertura cambiaria, prácticamente la tasa oficial y la tasa paralela venían pegándose, estaba permitiendo además la entrada de los productos importados para compensar la baja producción local, se había olvidado de los controles de precios, no los había derogado, pero los controles no los estaban aplicando, por eso mejoró en forma importante el abastecimiento, permitía justamente la dolarización. Recordemos que hasta Maduro habló de que le daba gracias a Dios que se estuviera dolarizando la economía, y algo que poco usual en el chavismo, un gobierno que estaba gastando mucho menos, que estaba intentando controlar la cantidad de bolívares en el sistema. Eso era previo al COVID. Bueno, con la situación que se plantea y la disminución de los ingresos externos por la caída del petróleo, el recrudecimiento de las sanciones por parte de la administración Trump, prácticamente este escenario de ajuste de facto quedó en stand-by. El gobierno nuevamente intenta aplicar los controles en una situación de mucha mayor debilidad, ya vamos a hablar de eso más adelante. La capacidad de mantener la disciplina fiscal empieza a trastocarse porque tiene que meter bolívares en el sistema, y la tentación de que la tasa de cambio oficial y paralela empiecen a separarse, porque el gobierno está tratando de anclar los precios a la tasa oficial, y eso puede llevar entonces a incentivos de que ésta se deprecie a un menor ritmo que la paralela, y eso por supuesto le puede generar unos problemas importantes a los comerciantes y a los productores, ¿no? ¿Cómo estaba el sector privado en esas condiciones? Bueno, un sector privado
donde el grueso de lo que se producía o de lo que se vendía, perdón, era importado, una muy buena parte, cada vez un menor número de empresas, un sector privado que estaba empezando a asumir los costos de la ausencia del Estado. Ustedes lo deben saber bastante bien, prácticamente las empresas tenían que pagar su propia electricidad, su propia agua, pagar transporte de los empleados, seguridad, por mencionar las cosas más elementales, y en este momento obviamente esa situación es mucho más grave por el problema del combustible. Eso estaba permitiendo que la manufactura sufriera fuertemente y hubiera cierto respiro en ámbitos comerciales y en ámbitos de servicios, ¿no? También una tendencia muy fuerte a la informalización, dificultad para hacer operaciones afuera por el tema sanciones, y la lentitud dentro de las empresas para poder ir al ritmo de la rapidez que exigían los cambios de operar en Venezuela. Y el otro gran problema es, bueno, el tema de la liquidez. El crédito bancario ha disminuido drásticamente en más del 85%, y eso por supuesto también provocó que las empresas acceder a crédito fuese muy difícil. Entonces estaban operando prácticamente con la caja con su propia dinámica, y esto limitaba su capacidad de poder hacer grandes inversiones, ¿no? Entonces, ese es más o menos el contexto de donde estamos nosotros, ¿no? No sé por qué esto no me deja acá. Listo. Fíjense los resultados de Venezuela para que vean un poco dónde nos agarra la pandemia del COVID. Ahí está el desempeño de los últimos 6 años. El año pasado nosotros caímos 40%. A mí me sorprende porque estos días llegan todas las noticias de contracción de la economía. Hoy la economía europea cayó 3.8% el primer trimestre, y es su peor número desde el año 95. Y Venezuela, bueno, miren los datos que exhibe, ¿no? Contracciones de 2 dígitos y de 2 dígitos importantes. En 6 años Venezuela se ha contraído 70%, las exportaciones han caído 70% y las importaciones han caído 83%. Eso es lo que les decía hace un rato de el nivel previo que tiene nuestra economía y la debilidad estructural que tiene para enfrentar una pandemia de estas dimensiones, ¿no? Es decir, la situación de Venezuela es crítica antes del COVID-19. El COVID-19 es solo un nuevo eslabón de la crisis venezolana, ¿no? Probablemente por eso nuestro grado de angustia sea diferente al de un peruano, al de un colombiano o al de un europeo, ¿no? Porque ellos, viendo el cambio, nosotros venimos en una ola de caída. Esto lo voy a pasar. Fíjese dónde estábamos en temas petroleros. ¿Sí? Okay. Buenas, disculpa, Asdrúbal. Por favor, ¿alguien tiene por ahí un micrófono para que por favor lo apaguen? Y los que tengan abierto el micrófono, apagarlo. También las personas que aparecen con el nombre de Carlos Maciá, si se ubican el cursor en la parte derecha de donde aparece su nombre y hay 3 puntos, ahí pongan el nombre correcto donde dice rename. Aprietan esos 3 puntos y le dan la opción de cambiar el nombre, porque para efectos de asistencia necesitamos saber quiénes están en la reunión. Sí, Carlos, perdona que interrumpa. Hay otra opción, depende de los controles que tengan. Cuando tú abres participante, que están todos los nombres de nosotros, cliqueas donde aparezca tu nombre y ahí te da la opción de renombrar o rename. Pero sí quiero insistirles que debemos saber quiénes están en la reunión. Las personas que sigan apareciendo, vamos a darle un lapso de un par de minutos para que hagan por favor el cambio. Las personas que sigan apareciendo sin identificación, lamentablemente tenemos que darle de baja de la reunión. Disculpa, Asdrúbal y Carlos, adelante. No te preocupes. Ok. Bueno, el tema petrolero, que es fundamental para entender cómo nos afecta esto. Miren, nosotros veníamos en un proceso de caída de producción y de las exportaciones. Prácticamente hemos perdido 60% de nuestras exportaciones
exportación, de nuestra producción bajo la gestión de Maduro. Previo al COVID-19, Venezuela estaba exportando cerca de 700.000 barriles diarios y estaba necesitando unos 250.000 barriles de consumo interno, de los cuales el 90% estaba viniendo por importaciones, principalmente intercambio de crudo. ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros mandábamos crudo venezolano, crudo pesado, utilizábamos a Rosneft. Rosneft comercializaba ese crudo y nos pagaba con combustible. Y si había un saldo a favor de Venezuela, lo depositaba en una cuenta de un banco ruso, porque no podemos tener cuenta en el sistema SWIFT por las sanciones, y más o menos así era que veníamos operando, ¿no? Por eso había más o menos gasolina en Venezuela por esa situación. Como ustedes saben, el gobierno de los Estados Unidos sancionó a Rusia, a Rosneft, Rosneft Trading, que era la empresa que hacía este proceso, y este manejo de comercialización de crudo por combustible cesó, y en parte es el problema que tenemos ahora. Entonces, el problema ahorita no es solamente de dinero, de flujo de caja, que el gobierno obviamente no está recibiendo plata por la caída de los precios petroleros, sino que no tiene un agente comercializador que le permita traer combustible de forma eficiente. Está utilizando algunos actores privados, como ustedes lo habrán visto en prensa, pero también tiene el efecto de sanciones que está pesando muchísimo, porque al final cualquier operador relevante del mercado que le venda PDVSA puede ser objeto de sanciones por los Estados Unidos. Entonces, allí la situación en términos del combustible es bastante crítica, y aquí voy a hacer el comentario de cara a futuro. Creo que ese es un problema con el cual vamos a tener que empezar a manejarnos. No quiero decir con esto que no va a haber combustible en Venezuela, pero no necesariamente vamos a volver a niveles de normalidad en términos de... Vamos a seguir viendo problemas con cola, vamos a seguir viendo llegada errática de combustible, mercado negro. O sea, esta realidad probablemente va a durar un tiempo más por la situación de las sanciones, y porque además ahorita nadie quiere crudo, ni de Venezuela ni de ninguna parte, y entonces si tú no tienes caja, ¿con qué vas a hacer el intercambio para obtener el gasto? ¿No? Hago ese inciso importante. El otro tema clave es nuestra capacidad de producción. Algunos datos para que lo tengan allí. Mire, en cuarentena nosotros estamos necesitando más o menos, sin incluir contrabando, vamos a asumir el supuesto de que no hay contrabando, unos 100.000 barriles diarios de combustible en cuarentena. Si las refinerías que el gobierno está levantando se ponen operativas en unas 3 o 4 semanas, esto pudiera aportar unos 25.000 a 30.000 barriles. Estamos hablando entonces de un 30% de lo que necesitamos en cuarentena. Si levantamos la cuarentena, nos volvemos a poner sobre los 200.000 barriles, sin incluir contrabando, y eso entonces significa que Venezuela lo único que puede dar de su mercado interno por refinería es el 15%. En otras palabras, es imposible que nosotros estabilicemos el mercado de combustible local sin importación. Esa es la conclusión más relevante en este momento. Si no tenemos capacidad de importar, bien porque consigues un vehículo que neutralice las sanciones, bien porque le entregas la operación a los privados, y ahí habría que hacer unos cambios hasta legales, difícilmente vamos a tener la cantidad de combustible que el país necesita, ¿no? Eso es una conclusión importante. Así que, más allá del tema COVID, que es algo coyuntural, la verdad, y yo se los digo con total honestidad, mi preocupación en este momento sobre el desempeño económico de Venezuela es más tema de combustible que el propio COVID. El
no poder contar con los volúmenes mínimos necesarios de gasolina, bueno, tiene un efecto bien adverso sobre la operatividad de las empresas en Venezuela, ¿no? Bien adverso. Eso es bastante grave. En parte yo creo que por eso el gobierno habla de que todavía no es momento de levantar cuarentena, porque al final está jugando con la cuarentena vía el COVID para también hacer frente al problema del COVID. Imagínense lo que implicaría levantar cuarentena en las condiciones en que estamos en este momento, que vuelvas a poner operativo la dinámica del parque auto. El otro tema grave es la deuda. Nosotros le tenemos que pagar a Rusia y a China este año un poco más de 3.600 millones de dólares. Nosotros le pagamos con petróleo. Si los chinos y los rusos no nos dan un periodo de gracia para poder cumplir con esos compromisos, nosotros tendríamos que estar enviando de aquí a cierre de año, con los precios de este momento, que están por debajo de $10 por barril para Venezuela, más de 600.000 barriles diarios. Bueno, la producción está en eso ahorita, pero sigue cayendo. Entonces, lo que quiero decirle con esto, que otro elemento relevante del mercado petrolero es o que entramos en una negociación con chinos o rusos, o tampoco vamos a poder cumplir con ello, ¿no? Ese es otro punto clave. Nosotros veníamos produciendo principalmente crudo Merey, que es el crudo extra pesado. Bueno, ese es un crudo que nos cuesta producir más o menos entre 25 y 30 dólares. Con los precios actuales se entiende que es inviable continuar la producción de crudo Merey, y entonces nosotros estamos viendo pues una caída importante en términos de producción. Dicho de otra forma, el escenario petrolero con estos precios que tenemos en este momento, no hay una palabra de verdad que la defina mejor y sin sonar a ser alarmista, que catastrófico. La verdad que la capacidad de Venezuela de poder mantener su producción, de poder obtener caja, está bastante limitado, ¿no? Después ahondaré en ese punto. Fíjense nada más para que vean cómo están los niveles de producción. Ahí lo pueden ver, lo que ha sido la gestión de Maduro, la caída tan profunda en términos de producción. Fíjense en términos de índice, como les decía, si asumimos que cuando llegó Maduro estábamos al 100%, en este momento estamos en torno a 30, 35, es decir, hemos perdido 65% en términos de capacidad de producción, solo bajo la gestión del presidente Maduro. No, las líneas son cuando se han impuesto las sanciones más drásticas a Venezuela. Fíjense que ya nosotros veníamos en una caída de producción, y por supuesto las sanciones no son la causa, pero exacerban el problema de la situación del petróleo venezolano, ¿no? Aquí pueden ver estos en términos de caja, son los que nosotros exportamos. Esta porción azul es la que nos da dólares, o la que le da dólares al gobierno para comprar combustible, para comprar alimentos, medicinas. Bueno, fíjense, esto es previo al COVID. Nosotros estábamos vendiendo, o los barriles que generaban cajas son más o menos 480.000 barriles. Esto es previo al COVID. Post-COVID, esto se reduce en nuestro escenario base a unos 85.000 barriles, ¿no? Es decir, eso es prácticamente lo que nos podría dar caja en las condiciones de hoy del mercado petrolero venezolano, ¿no? Entonces, la situación de caja del gobierno es bastante complicada. Si a eso usted le suma todo el efecto sanciones, que bueno, prácticamente le impide al gobierno manejarse en flujos tradicionales de divisa, está excluido el sistema financiero y eleva los costos. Yo les doy un dato. El petróleo venezolano la semana pasada se vendió con un descuento de hasta 60%. Es lo que te dicen los traders internacionales.
Nosotros llegamos a vender la semana pasada nuestro crudo entre 1 y 3 barriles diarios, ¿no? Esos son los niveles que estamos. Es decir, un kilo de carne en Venezuela está más caro que un barril de petróleo venezolano con términos con descuento, ¿no? A ese nivel estamos en este momento. Lo tenemos que vender con ese altísimo descuento porque al final el mercado no tiene piedad. Lo que te termina diciendo es, bueno, mira, aquí lo que sobra es crudo porque yo te voy a comprar a ti, que está sancionado, que es todo un rollo pagarte. La única forma es que me lo dejes tan barato que yo te lo pueda comprar. Si no, no te lo compro. Antes del COVID, el descuento estaba entre 25 y 27%. ¿No? O sea, nosotros tenemos prácticamente 1 año y medio vendiendo petróleo con descuento. Además, bueno, Venezuela tiene una fuente importante de actividades ilícitas. Como ustedes pueden ver acá, esto es 2018, pues estamos actualizando los números de 2019, no es tan sencillo hacerlo, pero ya en ese momento estábamos hablando de una economía negra subterránea de 15.000 millones de dólares. Eso explica, bueno, explica por qué vemos tanta circulación de divisas en la economía. A mucha gente le sorprende, no es nada más las remesas, ni los dólares que cada uno podamos tener de nuestras actividades ilícitas o del enriquecimiento de cada empresa o familia. Y también, obviamente, explica la cohesión política alrededor de Maduro. Porque si bien estos ingresos no son ingresos total del Estado, con la excepción del oro, sí son ingresos de grupos de poder que obviamente están alrededor del gobierno. Es un factor bien importante. Pero también esta economía negra, en estas situaciones de distanciamiento social, de cuarentena, obviamente se está viendo afectada en términos de la circulación de esas, ¿no? Aquí está el flujo de caja, lo traje a propósito. Este fue nuestro escenario base cuando arrancó el COVID, con un barril promedio 2020 de $31. Esto hoy luce bastante irreal. Y con $31, para hacerles el cuento corto, Venezuela solo le estaban ingresando 9.000 millones. ¿No? Si este número, que ahorita lo estamos reescribiendo, lo ponemos en $15, ¿no? Asumimos la mitad de ese valor para la cesta venezolana. Lo que pasa es que esto prácticamente todas las semanas tiene que tener una nueva proyección, porque todavía nadie se pone de acuerdo cómo pueden terminar los precios. Pero si tú haces un escenario con $15, lo estaba viendo esta mañana, estos ingresos, en vez de ser 9.000, se reducen a 3.200. Y si lo haces con un precio petrolero de $10, por el tema de los descuentos, por el tema de las sanciones, estamos hablando de ingresos solamente de 1.900 millones de dólares en el año. Entonces, para que podamos entender el nivel de contracción de la caja del gobierno de Maduro y de los efectos que eso tiene, obviamente, en su flujo de caja y en su capacidad de compra. Esto para que entendamos por qué el gobierno ahora intenta que sean las empresas locales las proveedoras de los CLAT, porque prácticamente tu flujo de dólares ya no te da para poder importar alimentos, ¿no? Por eso tampoco es descabellado que el gobierno busque una salida donde los privados entren en el negocio de la importación de combustible, porque tampoco va a tener capacidad de poder ellos importar, ¿no? Entonces, son parte de las cosas que estamos teniendo en términos de flujo de caja. Es una situación bien estrecha para el gobierno, y destaco lo que dije al principio, en un escenario donde el gobierno no tiene cómo acceder, por ejemplo, al Fondo Monetario. Esta semana el Fondo Monetario le entregó a Nigeria 3.500 millones de dólares para hacer frente a la pandemia, ¿no? O sea, si al final nosotros tuviéramos otra institucionalidad y pudiéramos acceder entre 5.000 a 7.000 millones del Fondo Monetario en estas condiciones,
que ayudarían muchísimo, ¿no? Pero ahorita eso no está presente. Algunos elementos importantes, esto lo voy a pasar más rápido. Vean ustedes cómo venía el gasto público del gobierno cayendo antes incluso de esta crisis. Es la data solo hasta noviembre, el gobierno tarda mucho en publicar sus números, pero hay una contracción brutal del gasto del gobierno. Por supuesto, el financiamiento monetario, es decir, los bolívares artificiales también se habían reducido, el crédito bancario bastante restringido, como lo pueden ustedes ver, era parte de la política del gobierno para contener este tema. En estas condiciones nosotros estamos esperando por el lado del gasto que suba un poco, el gasto público, el gasto en bolívares, y por el lado del encaje, que esto está más o menos en 78%. ¿Esto qué significa? Que de cada 100 bolívares que la banca tiene, nos puede prestar 78. A partir de mayo, que entra en vigencia la eliminación del encaje marginal, pudiera bajar a niveles de 65, 70. Así puede haber una mejora en términos del crédito, una mejora irrisoria, pero lo que les quiero decir con esto es que más bolívares en la calle y mejora del crédito son dos factores que son la gasolina para meterle presión a la tasa de cambio. Entonces eso también ya te está diciendo por dónde puede venir lo que va a pasar con el dólar en estas condiciones, ¿no? Acá pueden ver las importaciones. Fíjense, estas son las importaciones por países. Esta franja naranja que ustedes ven acá, que es bien grande, son los puerta a puerta, ¿no? Aquí dice petroleras no reportadas, no petroleras, faltó el no petroleras no reportadas. Entonces, esto es el puerta a puerta. Vean ustedes cómo es gigante, ¿no? O sea, estos son todos los envíos que hacen particulares, empresas del door to door, y que cuando lo metes te das cuenta que la caída de importaciones es mucho más moderada. En este momento, estos niveles, no hay data nueva, pero algunas conversaciones con aduanas te dicen que no hay una caída tan significativa de puerta a puerta, pero sí de las importaciones tradicionales. La mayoría de estas importaciones las realiza el sector privado directamente, ¿no? El gobierno vendiendo euros y dólares al sistema financiero, vendió mucho a finales del año pasado, pero eso cayó significativamente este año. Y la tasa de cambio de paridad, es decir, la tasa de cambio que equilibra dólares con bolívares, en diciembre era más o menos 200.000, ya la hemos alcanzado, con lo cual está perdiendo competitividad las importaciones venezolanas, ya empiezan a hacerse caras con respecto al producto nacional. Es una buena noticia para el sector manufacturero, porque el gobierno ha permitido un poco que el tipo de cambio se vaya deslizando, sobre todo lo que ocurrió en estas últimas semanas, ¿no? Todo esto que terminó provocando, bueno, tumbó un poco la inflación. Obviamente tienes un sector industrial operando a mínima capacidad y prácticamente era más barato importar que producir. En cuidado personal, que nosotros hicimos un estudio el año pasado, un producto de cuidado personal costaba 4 veces producirlo en Venezuela que importarlo. Entonces, por eso es que veías ese nivel de importaciones tan fuerte en los anaqueles. La gente muy golpeada en sus ingresos, ¿no? Y el costo de vida en dólares, bueno, subiendo. Fíjate que con lo que tú necesitabas en 100 dólares en inicio de 2019, hace más de un año, a finales de febrero estabas necesitando casi 350. Esto ha caído un poco en este momento. Está por el orden de los 300, porque en las últimas semanas la depreciación de la tasa de cambio ha sido más agresiva que inflación. Cuando la tasa de cambio va más rápido que inflación, es una buena noticia para el que gasta en dólares, ¿no? Para el que tiene.
muy mala noticia para el que gasta en bolívares. Y vean ustedes cómo se proyectaba el tema remesas. Esto, por supuesto, es previo al COVID. 4.000 millones. En este momento, los números nuestros son de 2.000 millones de dólares post-COVID, ¿no? Es decir, que vas a pasar de 3.500 millones 2019 a 2.000 millones 2020, una caída del 42% en las remesas, que por supuesto tiene un efecto en familias en Venezuela y en el consumo, ¿no? Entonces, fíjense que esto era más o menos lo que Maduro había hecho. En resumen, Maduro dejó que el sector privado importara para que mejorara el abastecimiento, por eso le relajó los controles, por eso también ancló el tipo de cambio para que tuvieras un tipo de cambio barato, eso le permitió desacelerar un poco la inflación, eso además hacía que la manufactura estuviera bastante contraída, pero a Maduro no le molestaba porque eso implicaba menor demanda eléctrica y menor consumo. Todo eso redundaba en contención social. Este modelo obviamente hoy está alterado. El gobierno, como tiene un problema de caja tan importante, ahora lo que le está pidiendo al sector privado, lo que aspira al sector privado, es que parte de estas importaciones o parte de esta producción termine redirigiéndose hacia el Estado y que el sector privado pues, asuma, ¿no? Empresas como Polar ya han dicho que no, pero bueno, al final es una confrontación de fuerzas. Porque tienes un gobierno que está en un equilibrio muy frágil. El gobierno depende hoy de estas tres actividades, estas dos muy golpeadas en este momento por la recesión mundial, el petróleo y los minerales. El oro, bueno, sigues vendiendo oro. Eso te servía para poder traer plata y combustible. Tenías además unas actividades ilícitas que por supuesto daban cohesión a los grupos de poder, pero en la medida que aumentan las sanciones, aumentan la tensión de los Estados Unidos, esto, digamos, amenazas acá y la recesión amenaza acá. Entonces, al final, para el gobierno es una situación de mucha vulnerabilidad. Yo no estoy diciendo con esto que el gobierno vaya a salir inmediatamente, pero es un gobierno que está hoy mucho más débil desde la perspectiva financiera económica de lo que estaba antes del COVID, ¿no? Tiene más restricciones de caja de la que tenía antes del COVID. La pregunta es si efectivamente eso se va a materializar en cambio político. Mi percepción es que los Estados Unidos lo que aspiran es aprovechar esa debilidad financiera para ver si se produce un quiebre interno y facilitar la transición. No está por verse si eso lo van a lograr. Muy rápido esto lo voy a pasar. Esto fue lo que hicimos en febrero. Cómo estaban los pagos en dólares. Fíjense ustedes, aquí está toda la muestra, las 10 ciudades más relevantes del país. Bueno, esto eran más o menos los resultados, ¿no? Las ciudades altamente dolarizadas o, digamos, con un pago fuerte en otra moneda, porque San Cristóbal es principalmente eso. San Cristóbal, Maracaibo, Nueva Esparta, Lechilla, ¿no? Estas 4. Menos dolarizadas, Valencia, Mérida, Barquisimeto, Maracay, ¿no? Caracas con casi el 60%. Por rubros, bueno, prácticamente hay una cantidad de rubros que ya se mueven en divisa, electrónica, electrodoméstico, repuestos, ropa, calzado, donde es menos todavía es en salud, estos son servicios, no medicina, alimentos y cuidado personal, ¿no? La factura promedio, acá lo pueden ver, en alimentos la gente gasta $26, cuidado personal 16, y por moneda, bueno, fíjense ustedes, ¿no? En dólares 56% casi, bolívares 36, peso, esto lo dan 3 ciudades, San Cristóbal, Mérida y Maracaibo, este 6% viene exclusivamente de ahí, y euro 1.3, que yo hubiese pensado que fuese, ¿no? Pero más o menos, por supuesto, estos son pagos en punto de venta en comercio. Aquí no están metidas las transacciones que usted puede hacer entre vía banco, persona a persona, persona a empresa, empresa a empresa. Si usted mete eso, obviamente estos porcentajes cambian sustancialmente. Leo un poco más el tema en bolívares, pero en punto de pago, así es que se está ejecutando. Fíjense cómo se paga en dólares.
81% efectivo. Por cierto que aquí entonces hay un grado de vulnerabilidad. Ustedes saben que dicen que por el billete se puede transmitir el COVID, y eso se paga con efectivo. En Cele y Zoom y todas estas cosas casi 19%, y por transferencia no llega ni al 1%. ¿no? Es una economía que se movía fuertemente en términos de divisa. Esto no ha cambiado y no creo, la verdad, que cambie. Creo que va a disminuir el tamaño de esa economía, pero no necesariamente la proporción de transacciones. ¿no? Esperar entonces en 2020. Bueno, lo que yo he tratado a lo largo de la presentación de explicarlo, acá lo resumo en este rompecabezas laberinto fuerte. Al final, aquí están como que los detonantes más duros de impacto. Por un lado es COVID y guerra de precios petroleros, por otro tema sanciones, por otro colapso de servicios públicos. Creo que al final estos son los tres elementos más fuertes en Venezuela hoy, y eso por supuesto tiene efectos, sanciones y los precios sobre la cesta petrolera. Eso por supuesto impacta flujo de caja, impacta importaciones, a pesar de que hay una leve economía negra allí que ya les he explicado, pero que también está siendo golpeada, y un gobierno que obviamente tiene muy poca capacidad de generar contramedidas como lo han hecho otros países. Los resultados de eso rápidamente, bueno, fíjense acá. Esto es la proyección inicial de cómo va a estar los niveles de exportaciones, que es la línea azul. Cómo se puede comportar la cesta petrolera venezolana en términos de caída, en un escenario optimista, por cierto. Aquí pueden ver dónde está la presión más ruda de emisión de bolívares, que puede venir, y luego eso se vendría moderando. Por supuesto que este choque de bolívares acá tiene un impacto en tasa de cambio. Y aquí lo pueden ver en términos de lo que esperamos de inflación, ¿no? Una presión al alza creciente, ya van a ver los números finales, y una presión importante en la tasa de cambio, ¿no? Al alza. Fíjense que venía muy rezagada los primeros meses, el esfuerzo del gobierno por contener el tipo de cambio, y luego entonces empieza ya la presión de esa tasa, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar porque lo voy a dejar más adelante. Me quiero centrar en los números. Bueno, efectivamente, las proyecciones nuestras para este año son 25% de contracción, con una caída del PIB petrolero, esto es volumétrico principalmente, 20%, casi 26% en las no petrolero. La inflación, la inflación casi 14.000%, nuestro nuevo estimado. Habíamos estimado antes del COVID 2.700, ahora estamos en este número, y el tipo de cambio de cierre, pues más de 7 millones, ¿no? Esto es más o menos una variación de 10.000% de la tasa. Claro, bueno, no le queda más remedio que volver a colocar bolívares en el sistema. ¿Qué creo yo que son puntos? Ya este es el segundo elemento sobre el cual me quiero centrar en los próximos 10 minutos antes de dar paso a sus preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones frente a este escenario tan catastrófico que creo yo tienen que mirar las empresas? Lo primero y lo más importante a mi juicio es cada uno de los negocios tienen que hacer un mapa de riesgo, un mapa de vulnerabilidad. Eso pasa por digamos, entender tres niveles claves: país, sector y empresa, ¿no? Es decir, cómo me termina afectando las condiciones macro país, cómo esas condiciones afectan a mi sector en particular. No es lo mismo estar hablando con un sector ligado a la industria de alimentos que con un sector ligado a turismo, que probablemente su recuperación va a ser mucho más lenta en este escenario de pandemia. Entonces, mirar cómo va a estar el sector y, por supuesto, el riesgo de mi empresa. Y eso implica, ya voy a ir hacia allá, a mirar algunas cosas que creo yo
son relevantes. Eso es lo primero, ¿no? El mapa de riesgo y de vulnerabilidad. Lo segundo es que lo financiero vuelve a ser importante. No que no haya sido importante siempre, pero como la inflación se dio un poco el año pasado, digamos que las empresas relajaron un poco el tema y al ver nuevamente presiones importantes en inflación, hay que volver a meter el ojo en lo que es flujo de caja, en lo que es cobertura y en lo que es manejo de inventario, que obviamente tiene que ver con cuentas por cobrar. Déjame volver a poner. Eso también para mí es súper importante, ¿no? En la parte personal, y creo que también es súper relevante el tema, y ahí hay varias cosas que tenemos que destacar. Uno, la política salarial. Al final, muchas empresas venían ajustando en forma bastante agresiva para retener personal. Ese es un elemento que toca mirar ahora, porque también hay que pensar en cuál es mi tamaño óptimo en estas nuevas condiciones país que tenemos. Eso es un debate que no podemos eludir y que por supuesto nos lo habla en estos escenarios más cerrados. El tema de comunicación, el tema de reubicación de eficiencia, a lo mejor van a haber áreas que ustedes van a necesitar fortalecer y a lo mejor no es que vas a despedir gente, sino que reubica gente de un área que va a quedar más débil a otra que necesita más fuerza. Y algo que sí creo que es muy importante es las nuevas condiciones de trabajo. Como ustedes saben, en algún momento se va a levantar la cuarentena, pero no vamos a poder estar como estábamos antes hasta que no se tenga una vacuna o una cura. Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo yo que hacer dentro de mis negocios en términos de garantizar distanciamiento social, en términos de garantizar higiene, en términos de garantizar cómo van a ser los puestos de trabajo, la interacción entre de los empleados? Son cosas que hay que ir pensando desde ya, en términos de si eso merita inversiones, reacomodo o lo que haya que hacer en términos de nuestros espacios de trabajo. Eso es súper importante en esta etapa. Lo otro es todo lo que tiene que ver, el cuarto punto que tengo acá, es revisión de canales de distribución. Hay que construir de lo que llamamos los economistas la economía colaborativa, es decir, es importante que al final ustedes licúen entre diferentes actores costos. Por ejemplo, muy probablemente el combustible ahora va a ser costoso y ese también es otra recomendación importante. Yo tengo que mirar ahora qué impactos tiene sobre mi negocio un combustible que ya no es regalado, sino que a lo mejor me va a costar plata, ¿no? Tan caro o hasta más caro como está afuera. Eso tiene unos impactos en negocio y eso también tiene que llevar a mí a cabo yo en términos de actores relevantes de mi sector, proveedores, contratistas, competencia, de cómo puedo trabajar este tema de los costos, ¿no? El tema de los canales online también es muy importante en esta etapa. Eso llegó para quedarse, así como el delivery. Eso no va a cambiar. Entender otro punto importante que no quiero dejar de destacar, ¿no? Y es las tasas de recuperación no van a ser iguales por sectores. No todos los sectores se van a recuperar al mismo tiempo ni en la misma velocidad. Entonces es muy importante que ustedes como sector elaboren lo que en planificación estratégica se llama mapa de dependencia y mapa de independencia. Es decir, ¿de quién dependo yo o qué tan independiente soy yo de otros sectores? Y evaluar cómo esos otros sectores van a responder o se pueden recuperar frente a esta pandemia. Y esos otros sectores, ¿quiénes son? Mis proveedores, mis clientes o mis relacionados. Y eso es importantísimo también mirarlo acá. Si yo soy, con un ejemplo, el más tonto que pueda haber, pero para que se entienda esto, si yo soy un proveedor de la industria aeronáutica o de la industria hotelera o de los restaurantes, bueno, las evaluaciones que yo tengo que hacer son muy diferentes a si yo soy un proveedor de la industria de alimentos o de la industria farmacéutica o de cuidado personal, ¿no? Porque
ese sector va a ir mucho más lento en recuperación, lo que es turismo, aerolíneas, restaurantes, hoteles, que las demás. Entonces, eso también es muy, muy importante. Y aplica también a las zonas. No es lo mismo estar en Caracas que estar en el estado Sucre o en el estado Amazonas. E incluso en términos de combustible, yo soy de los que piensa que todos los que van a estar en el borde fronterizo pueden tener más acceso a combustible que los que estamos incluso en Caracas, porque usted puede, por ejemplo, comprar gasolina que venga de Colombia, si está en el Táchira o en el estado Zulia, o va a haber contrabando a la inversa de Colombia a Venezuela y de Brasil a Venezuela. Entonces, no es lo mismo los efectos, por ejemplo, de la falla de combustible de quien está en Caracas o quien está en el centro, de quien está más en una zona fronteriza o en islas donde tú puedas traer a lo mejor contrabandeado combustible de las islas del Caribe. Ese elemento va a empezar a ocurrir y eso también es otro punto que hay que evaluar. Hay que empezar a detectar los nuevos hábitos de consumo de la gente. La gente va a quedar trastocada a pesar de que Venezuela está en una profunda crisis. Obviamente, muchas cosas no van a ir al mismo ritmo que antes. En muchos países se levantaron las restricciones, por ejemplo, a restaurantes, a cines, pero la gente no va por temor. Entonces también acá hay que empezar a ver, una vez que empieza a levantarse las medidas de contingencia y de cuarentena, cómo responde la gente en términos de sus hábitos, sobre todo la gente que tiene capacidad de compra, para yo poder evaluar los impactos que eso tiene, ¿no? Y eso, por supuesto, me lleva entonces a empezar a mirar todo lo que tiene que ver con pruebas de estrés en mi negocio. Si yo tengo que agarrar mi flujo financiero y empezar a evaluar cómo me impacta el costo de combustible, cómo me impacta perder clientes de tal o cual sector. Tengo que empezar a trabajar con esos elementos para poder cubrir riesgos y poder saber qué hacer frente a capital de trabajo, ¿no? Que es otro punto que yo creo que es relevante, lo que tiene que ver con capital de trabajo, es decir, cuántos van a ser mis fondos de contingencia para operar en muchas partes. Por supuesto que Venezuela es muy particular, pero en muchas partes las empresas hablan de fondos de contingencia de hasta 6 meses para mitigar riesgos de liquidez, ¿no? Pero es algo que también tenemos que evaluar. Cuidar en estas condiciones mi nivel de inventario y detectar también los grados de vulnerabilidad de mis proveedores y de mis clientes. Y eso implica en lo inmediato revisar lo que tiene que ver con cobranza, evaluar si tengo líneas de crédito disponibles, ponerme full con el tema de disminuir las cuentas por cobrar o por lo menos indexarlas a divisas, ¿no? Termino con cómo veo yo los sectores, por supuesto que da paso a sus preguntas. Sectores que creo yo que van a reaccionar más rápido una vez que empiece la economía a levantarse de estos elementos de cuarentena. Obviamente, todo lo que tiene que ver con alimentos, con el agro, porque es lo fundamental de la gente, el tema de importaciones, el tema incluso de puerta a puerta, tecnología, servicio, salud, clínica, seguros. La gente va a quedar, mucha gente va a quedar, bueno, psicoseada, por decir una expresión, respecto a cómo protegerse a temas de salud hasta después de cosas como esta. Y en el caso del retail, pues va a estar muy focalizado en los grupos con alto poder adquisitivo. ¿Quiénes son los sectores para mí más golpeados? Que ya de por sí venían siendo golpeados, ¿no? Banca, obviamente, restaurantes y hoteles, entretenimiento, transporte, porque creo que la movilidad, no solamente por el problema de combustible, sino por hábitos del consumidor, se va a ver alterada. Obviamente el petróleo, por la caída tan drástica de los precios,
y también los rubros de consumo masivo, y sobre todo si el gobierno sigue con esta tesis de, digamos, volver otra vez a las políticas de presión por control, ¿no? Bueno, lo voy a dejar hasta acá para que pues tengan ustedes tiempo y chance para... Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Rubal. ¿Me escuchan todos? Gracias a Rubal por esta tan completa presentación. Voy a ir, ya tengo algunas preguntas por acá y bueno, a través del chat o quien quiera hacerlo directamente puede solicitar la palabra. Por el chat tengo ya algunas preguntas, tengo dos preguntas, por ejemplo, las primeras que me llegaron de Antonio Maceira. Una es ¿qué hace el Estado para anclar el tipo de cambio? Yo me imagino que esto, digamos, antes cuando teníamos CIMAD y SICAD, todos esos tipos de cambios fijos que manejaba el gobierno, bueno, por ahí lo anclaba, pero ahora, digamos, una vez que se levantaron todos esos regímenes, ¿cómo está, y con los limitados recursos además que tiene el Estado, cómo está haciendo para anclar el tipo de cambio? Yo me imagino que un poco hacia eso va dirigida la pregunta de Antonio. Y el mismo Antonio pregunta también, y creo que esta curiosidad es compartida por muchos en el chat, si tú visualizas algún tipo de explosión social, ¿no?, en el país, habida cuenta de esta situación tan crítica, bueno, yo no sé, yo diría que sin precedentes, ¿no?, que estamos viviendo. ¿Me escuchaste, Asdrúbal? Creo que tienes el mute. ¿Me oyen ahora? Ahorita sí. Ok. ¿Tú escuchaste las preguntas? Sí, yo escuché. Mira, perfecto. vamos a hacer te planteo lo siguiente. Si no vas a necesitar apoyarte de la presentación, si quieres, deja de compartir la presentación para que se muestre todos los participantes en la pantalla. Ok, dale. Chévere. Listo. Ok. Fíjate, ¿cómo ancla el gobierno el tipo de cambio? Bueno, principalmente lo venía haciendo restringiendo los bolívares a través de menos gasto público y con la contracción del crédito. Porque al final, ¿qué necesitas tú para comprar dólares? Bolívares. La única forma que yo tengo entonces de frenar un poco la demanda de dólares es restringir la cantidad de bolívares. Previo a toda esta crisis del COVID, el gobierno venía gastando mucho menos, el gobierno prácticamente desapareció el crédito, como les dije antes, cayó en un 80%, y eso eran dos condicionantes de freno del tipo de cambio. Dicho de otra forma, imagínate en cuánto estaría el dólar si el gobierno gastaba como gastaba antes y si el crédito funcionara como funcionara. Entonces, esos son los dos mecanismos de ancla. En este momento, yo la verdad veo poco sostenible que el gobierno no siga gastando. Me cuesta pensar que no gaste. Bueno, porque es lo único que tiene a mano, meterle bolívares al sistema, y ya relajó ciertas condiciones de encaje que ustedes lo deben haber visto hace una semana, y eso puede tener una incidencia pequeña, pero incidencia al fin en el crédito. O sea, esos son dos elementos de presión sobre la tasa de cambio que ya estamos viendo y que nos hacen pensar a nosotros que hay presión a la depreciación o a la subida del dólar, como se dice coloquialmente, en las próximas semanas, ¿no? La pregunta allí, digamos, o la duda es si el gobierno va a hacer como hasta ahora de a permitir que la tasa oficial se mueva prácticamente a la par de la paralela. Tú te has dado cuenta con pequeñas diferencias, ambas tasas se han movido muy similar, incluso en algunos momentos la oficial ha estado más alta que la paralela, y la pregunta, y esa pregunta es relevante, porque el gobierno lo que está haciendo en este momento
es intentar anclar todos los precios de los 27 rubros estos a tasa de cambio. Y le está diciendo a las empresas que tiene que ser la tasa de cambio oficial. Bueno, eso es sostenible si la tasa de cambio oficial refleja las condiciones de devaluación. Pero si tú vuelves a separar tasa oficial de tasa paralela, allí se te hace inviable sostener esos precios. Entonces, ese es el elemento allí importante de cara a las próximas semanas, observar si ambas tasas se van a mover en la misma dirección, ¿no? El tema de explosión social, mira, yo creo que obviamente van a haber situaciones de desbordamiento social en Venezuela, ya las estamos viendo. El punto con eso es que muchas de ellas son no necesariamente centralizadas, no ocurren todas al mismo tiempo, están en diferentes zonas, y no me queda del todo claro si podamos tener una situación de explosión social generalizada, dado todos los mecanismos de represión, de control social que tiene el gobierno y que ha ensayado hasta ahora. A mí lo que me preocupa, soy totalmente honesto, es que Venezuela termine convirtiéndose como una gran Maracaibo, ¿no? ¿Qué quiero decirte con esto? Maracaibo está mucho más adelantada en términos de la crisis que el resto, la ha sufrido con mucho más rigor, y sin embargo tú ves que allí no ha ocurrido, por ejemplo, resurgir de movimientos separatistas o unos puntos de tensión social tan elevados. O sea, al final, lo que puede terminar pasando es que tú tengas una situación muy crítica, pero no necesariamente eso genere un quiebre desde la perspectiva social. El quiebre relevante que tú necesitas para facilitar una transición es que los grupos que sostienen a Maduro decidan no seguir apoyando, sobre todo grupos militares de poder. Es decir, que al final esos grupos, probablemente por el clima de tensión social, probablemente por la amenaza a sus negocios y otros elementos, decidan, mire, nosotros no vamos a seguir sosteniendo eso, se genere un quiebre y eso dé pie a una transición. Creo que esa es la apuesta de los Estados Unidos, generar ese quiebre, pero es una apuesta. Puede que pase, puede que no pase. Gracias. Regresando brevemente al tema del tipo de cambio, este último incremento que tuvimos, digamos, desde finales de marzo, principios de abril, hasta hace unos días atrás, que casi, bueno, que duplicó lo que era más o menos el tipo de cambio que estaba manejando a finales de marzo, tiene su razón de ser en un tema que tiene que ver con encaje legal, o es gasto gubernamental, o es algo de expectativas que tienen que ver con la caída de los precios del petróleo o la misma pandemia. ¿Qué explica un poco ese comportamiento, bueno, de esa devaluación tan elevada que se dio en las últimas semanas? Mira, yo te diría que principalmente es la baja oferta de dólares. Cayó mucho la oferta de dólares en el mercado paralelo. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero conseguir divisas, estoy hablando no de las divisas de WhatsApp, $200 y $100, hablo de los montos importantes que puede manejar una empresa, más de $10,000 estaba haciendo cuesta arriba. Y hay lo que uno llama el mercado corporativo, obviamente había una presión muy fuerte a tema de precios. Todavía el gobierno, cosa que a mí me sorprende, no ha incrementado brutalmente la cantidad de bolívares en el sistema, ha subido, pero fíjate tú, el tipo de cambio se ha depreciado en un mes más de 50%, y el gobierno solo aumentó la cantidad de bolívares en 5%. O sea que tampoco es porque hubo una explosión de bolívares en el sistema, pero sí cayó fuertemente la oferta. Creo que además está el tema expectativa, bueno, toda la percepción que tienes de deterioro, la gente y las empresas terminan refugiándose en el mercado cambiario. Por supuesto que este es un mercado muy chiquito, es un mercado que sobre reacciona ante movimientos de este tipo, porque bueno, un mercado que mueve entre 5 y 7 millones de dólares al día, no más de eso, y cualquier movimiento extraordinario lo sube o lo baja.
En este caso, obviamente lo impulsa al alza, pero funcionó todo ese tema, ¿no? Hay gente que dice, bueno, que si hay manipulación, mercados como estos siempre tienen elementos de manipulación, pero lo que te dicen los estudios económicos es que tú no puedes todos los días manipular la tasa de cambio. Al final la tasa de cambio termina respondiendo a las expectativas que tienen los agentes. Si tú revisas las monedas de otras economías, todas se depreciaron, claro, la venezolana le ganó a todas, porque además es una economía muy mal, que está muy mal, y con esta inflación, pero en realidad todos los mercados emergentes, el colombiano, el peso mexicano, la moneda chilena, peruana, la moneda rusa, turca, todas se vinieron abajo porque la ecuación es muy sencilla. Tú te vas a lo seguro, que es el dólar, o al oro, el flujo de remesa, el flujo de exportación está cayendo, entonces, bueno, la tasa de cambio recoge todo eso, sube. Excelente. Tengo otra pregunta, gracias de verdad por las respuestas. José Pinto pregunta, en una economía tan deteriorada, perdón, antes y durante el COVID-19, donde el elemento comunicación, tecnología es visto para mantener la operatividad de las empresas, ¿cómo visualizas tú la inversión en este sector, que es el mantenimiento, que es el que está manteniendo la economía en este momento a través de WhatsApp, redes sociales, etcétera, ¿no? O sea, ha habido un impulso muy grande, yo tratando un poco de interpretar, ¿no? La pregunta, ha habido un impulso muy grande a todo lo que es el tema de aprovechar las redes, las herramientas tecnológicas. Bueno, aquí estamos reunidos gracias a una de ellas, pues que tuvo un incremento brutal desde que surgió toda la crisis del COVID. Y un poco esta persona quisiera conocer cómo visualizas tú la inversión en estos sectores. Mira, bueno, a nivel global, obviamente tecnología se ha desempeñado muy bien. Está viendo hoy los mercados internacionales, dentro de las principales acciones de los Estados Unidos, quien ha salvado la patria es principalmente tecnología. Y en el caso de Venezuela, en las reuniones que yo he participado con empresas, grandes empresas que todavía están acá en Venezuela, ciertos comités, efectivamente hay una, digamos, una predisposición, no, lo único que te puedo decir es eso, a efectivamente volver a mirar el tema tecnológico, el tema comunicaciones como una prioridad para las empresas. Eh, Algunas de ellas incluso están diciendo que el teletrabajo se convierta entonces ya no en algo coyuntural, sino que pueda ser estructural para ciertos nichos. Entonces, creo que por lo menos desde el punto de vista intuitivo, a lo mejor impactado por la crisis de la pandemia, sí siento disposición de empresas venezolanas, por ejemplo, del nivel de grandes empresas, a fortalecer estas áreas. La pregunta es si efectivamente esa disposición se traduce en presupuesto duro, ¿no? Esa ya es la parte. Pensaría que sí, ¿no? Muchas empresas han visto allí una oportunidad clave y probablemente para sostener sus operaciones van a dar fuerza a estos elementos. Perfecto. Edgar Castillo pregunta, con un escenario financiero tan complicado, ¿es factible? Creo que hay alguien que tiene por ahí encendido un audio. José Adelino, creo. Dame un minutito. Ya va, José Adelino, ya te voy a dar la palabra, me imagino que es para aclarar. Te doy la palabra entonces. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. En un escenario financiero tan complicado, ¿es factible a muy corto plazo un problema de desabastecimiento de insumos alimenticios a nivel nacional? Sí, totalmente. Sí es factible, total. Sobre todo si el gobierno va con una política radical y draconiana de los controles de precios, de fiscalización, de obligar a las empresas a producir con pérdidas. Fíjate que aquí hay un cambio importante de control o de política en este momento con el pasado.
En el pasado, las empresas podían asumir las pérdidas porque el gobierno les daba divisas preferenciales o les daba insumos muy baratos. Entonces, claro, tú licuabas lo que perdías por precio, lo compensabas con un dólar regalado a tasa oficial y con un barco de maíz prácticamente regalado. En este momento eso no es así, no hay divisa regalada, ni subsidiada, ni el gobierno te está entregando materia prima. Si tú no puedes cubrir tus costos, tú no vas a seguir importando ni produciendo. Y en ese escenario, una vez que se agoten los inventarios de lo que tengas en este momento, puedes tener una presión importante en desabastecimiento, en desaparición de rubro, puede ser grave. Yo pensaría yo que el gobierno entiende esto, por eso es que a mí lo que me dicen las empresas de ramo alimentos con que he hablado, que están en este tema con el gobierno, es que hay dos discursos. Uno es el discurso de cara al público, de rudeza, de ataque al sector privado, y otro es en las reuniones privadas donde de alguna forma entienden que no pueden ir contra los costos porque saben que se va a parar el ciclo productivo, el ciclo de distribución, ¿no? Entonces, pero efectivamente es un riesgo latente que va a ocurrir allí. El otro tema que me preocupa es si el problema del combustible sigue estando presente, vamos a tener dificultades con la agroindustria, con la ganadería, y esos rubros van a disminuir, la oferta de esos rubros, sobre todo a las grandes ciudades, y ahí vas a tener pues un disparador de precios muy fuerte. No sé si les ocurrió a ustedes, pero sí que no sé si les ocurrió al resto, pero ese último pedacito que íbamos a tener dificultades, por lo menos yo no lo escuché. Si nos puedes completar repetir Sí, la última parte del análisis. si quiere, a lo mejor déjame a ver si quito el video para ver si cambia un poquito, le da más, le quita, ¿cómo se llama? Permite que la red funcione mejor. Ah, Fíjate, bueno, perfecto. lo que decía era que me preocupaba el tema de la agroindustria, ganadería, porque allá hay una dependencia muy fuerte a tema transporte y porque bueno, las economías de escala pesan mucho. Si este tema del combustible no se resuelve medianamente, vamos a tener, sobre todo en los centros urbanos, una menor disposición de estos productos y eso los va a encarecer. Es un poco lo que señalaba. Que eso me preocupa más que el producto terminado. Creo, se nos fue el audio. Asdrúbal, creo que, no sé bueno, todavía te veo en la reunión, veo tu nombre, Ustedes me pero oyen, pero me estás oyendo. ahorita en este momento te estoy escuchando, antes no. Ok, ok. Pero si escuchaste lo que dije, no. Sí, bueno, un poco completando la intervención anterior, la pregunta anterior, pero de repente cuando estabas terminando se fue por completo el audio. Sí, lo que decía era eso, pues que al final esos rubros me preocupan que desaparezcan, ¿no? Pero otra pregunta por aquí, Jexi Santander, ¿okay? Pregunta si crees que es factible la reactivación petrolera en Venezuela este año. ¿Y crees que de suceder sea de mano o con ayuda extranjera? O sea, ¿cuál sería la Mira, modalidad? el problema petrolero venezolano ahorita no tiene que ver con Maduro. Tú puedes poner allí bueno, a Francisco Monaldi, que creo yo es el tipo que más sabe de petróleo de Venezuela, y no va a poder hacer mucho, porque el problema es de precio. El problema es ahorita precio. Es decir, Venezuela tiene unos costos, como dije antes, entre 25 y 30 dólares. Es que nos está costando a nosotros producir el petróleo. Hay algunos campos que son más eficientes, pero no son muchos.
y con los precios que están ahorita no es viable. Así tú tengas a la mejor industria que no la tienes. Entonces el problema es más grave, es un problema que tiene que ver con la dinámica del mercado internacional, no necesariamente de nosotros. Entonces, que por supuesto también las condiciones, digamos, de inversión, de capital humano, de sanciones, de PDVSA, es gravísimo. Pero incluso si tú quitaras todo eso, es muy poco lo que puede hacer PDVSA. Entonces, yo creo que el año 2020 es muy malo para el negocio petrolero por el impacto del COVID. Se nos fue el audio, Asdrúbal. Pero me escucharon. Ahorita los últimos 20 segundos no. Bueno, lo que les decía es que el tema de con estos precios no es viable la recuperación petrolera de Venezuela. Eso era en esencia lo que decía, ¿no? Porque nuestros costos están muy por encima de los precios. Muy bien. José Adelino Pinto pregunta también, perdón, tenemos aquí antes una pregunta de Antonio Maceira. ¿El DICON responde a algún input económico o simplemente el Banco Central fija la tasa? Mira, ahí hay una aclaratoria. No hay DICON, el DICON desapareció. No es un tipo de cambio DICON. Simplemente una aclaratoria, digamos, técnica, ¿no? Ese tipo de cambio, no, el Banco Central no tiene control sobre la tasa de cambio. Te explico rápidamente cómo surge. Cada banco tiene una mesa de dinero donde sobre todo de exportadores y de algunas empresas que generan divisas, venden ahí una cantidad de dólares. Al final de cada día, el banco manda al Banco Central sus cruces de tasas. La última tasa que hizo la operación, que a veces es la única, para ser honesto. Y el Banco Central recoge esas tasas y la publica, el promedio. No es una operación que controla el Banco Central, porque por las sanciones, te explico, no es porque ellos entendieron el mercado, es más un tema de sanciones. Si un privado, te hablo de una empresa como Ron Santa Teresa, pongo el ejemplo porque es una exportadora, si Ron Santa Teresa vende sus dólares en un banco y el Banco Central fija la tasa, el banco corresponsal de afuera no le acepta la operación, porque el Banco Central venezolano está sancionado. Entonces, el Banco Central tuvo que salirse de la estructura de fijación del tipo de cambio en Venezuela para poder darle cierta viabilidad a las operaciones del sector. Entonces, la tasa que tú ves todos los días es los promedios de las mesas de dinero de todos los bancos. En general, ahorita hay funcionando 19 mesas de dinero de 19 bancos que mandan sus operaciones cuando hay. A veces no hay operación, no mandas nada, pero si dos bancos, hay días que han solo dos bancos haciendo operación, ese es el promedio que publican. Entonces, eso es lo que tuve reflejado en esta carta. Oye, muy interesante eso. Es decir, que Banco Central es poco más allá de, bueno, de inyectar dinero en la economía, inyectar dólares, lo que sea, aumentar que el gobierno aumente el gasto o modifique todo lo que es el tema del encaje legal. Banco Central no influye mucho en lo que es ese tipo de cambio que vemos nosotros resultante de las mesas. Sí, en este momento no, pero sí voy a permitirme compartir otra vez la presentación para mostrarte algo. ¿Sí la ven? Sí, sí, si quieres ponla en modo presentación. Está en modo presentación, ¿no? Entonces te la voy a buscar ahí, aquí está. Fíjate, estas son ventas de euros
en efectivo que hizo el Banco Central. Y claro, cuando el Banco Central el año pasado, en enero vendió muy poquito, pero el año pasado hizo estas ventas que fueron importantes, sí influía indirectamente en la tasa de cambio, porque al final marcaba la tasa de cambio al cual quería como que fuese el dólar, ¿me entiendes? Porque él le vendía a los bancos estos euros a una tasa y prácticamente los bancos tenían que aplicar esa tasa para sus operaciones internas. Entonces, el año pasado, esta era la manera en la que el Banco Central intentaba influir sobre la tasa de cambio, ¿no? Con estas ventas de euro en efectivo. Fíjate que las tiene que hacer en efectivo porque no tiene cuentas corresponsales por ser un banco sancionado, ¿no? Muy bien. Déjame seguir aquí, que tenemos bastantes preguntas. Yo no sé si va a dar chance de responderlas todas, pero eh, déjame retomar aquí. Ajá. Adrúbal, ¿cuánto tiempo nos queda para ir midiendo el tema de las preguntas? Bueno, ¿estamos a qué hora? ¿Las 2:35? ¿2:40? Yo creo que unos 10, 15 minutos nos quedan. Dale, vamos entonces, y yo creo que podemos avanzar un poco acá. Y a lo mejor yo respondo más contundente para que puedan entrar todos. Chévere. Aquí dice Tomás Gromeyer, dice, en general se habla de la escasez de combustible, pero ¿cómo está la disponibilidad de gasoil y a qué precio se vende? Mira, disponibilidad de gasoil, no tengo los números. Sé que ha habido cierta disposición, pero como todo, ahí también está metido, el gobierno prácticamente le entregó este negocio a la estructura militar y todo el combustible está lleno de corrupción, de sobreventa, digamos, de reventa, o sea, y el gasoil no escapa a ese tema. Sé que hay como unos cupos que se están entregando a ciertas productores en ciertas áreas, pero también viene controlado por la SODI y viene controlado por consejos comunales y regímenes. Nuevamente el factor militar allí prácticamente el que ahorita está tomando el control del tema del combustible. ¿No? Ajá, tenemos otra pregunta por acá de Nicole Delgado. ¿Hasta dónde puede llegar Trump en cuanto a intervenir para lograr un cambio en el país como soporte para su campaña electoral con miras a la reelección, viendo el panorama COVID que golpeó tan fuerte la economía de Estados Unidos? Mira, yo creo que al final, ¿sí me estás oyendo? Sí, perfecto. Ok, creo que al final el Trump va a hacer todo lo que pueda hacer en términos de, digamos, de presión al estilo de los barcos que tienen el Caribe, de más sanciones, de la guerra psicológica. Si vieron hoy las declaraciones ayer de Pompeo y hoy de Abraham, creo que esa es la estrategia. Me cuesta pensar que en condiciones de coronavirus y de campaña electoral, Trump vaya a meter fuerzas armadas o marines en Venezuela, ¿no? No veo un tema militar, pero sí creo que el tema sanciones, el tema de amenaza, el pseudo bloqueo que puedan estar aplicando, eso sí lo van a mantener porque él necesita un trofeo que presentar en la campaña. Muy bien. Me pregunta por aquí Roberto Cornejo, pregunta sobre el tema del COVID y la cuarentena, si se mantendrá para poder manejar la crisis de combustible. A mí me parece muy interesante esto, porque yo siento que de alguna manera el COVID le vino como anillo al dedo al gobierno, aunque suene duro, porque se junta con el tema de la gasolina y digamos que uno le sirve al otro. El tema de la gasolina, el COVID y viceversa, ¿no?
Sí, no, totalmente. Yo creo que el gobierno va a tratar de estirar lo más que pueda en la cuarentena, pero ahí hay dos fuerzas, ¿no? Uno es lo que el gobierno decida y otro lo que la propia gente haga. ¿Qué quiero decirte con esto? En muchas zonas de Caracas y de la misma Venezuela hay gente que ya está saliendo a la calle, que está trabajando, porque claro, mantenerse en tu casa sin hacer nada para la gran mayoría que vive al día es demasiado rudo. Entonces, también la pregunta es, ¿cuál es la capacidad del gobierno de retener a la gente en sus casas? ¿Entiendes? Entonces, creo que eso va a ser algo, vamos a tener una cuarentena en dos niveles, en lo formal y en la práctica, ciertos actores trabajando, moviéndose porque no les queda de otra. Y bueno, vamos a hacer unas últimas dos preguntas que tenemos, una de Isaac Bloom y otra de Nicole Delgado. Isaac Bloom pregunta, ¿cómo ves el sector de subcontratistas de las empresas mixtas, Chevron y Rosneft? Mira, Perdón. me gustaría dar mejores perspectivas, pero yo lo veo muy mal. Si tú notas la nueva sanción de Chevron, Chevron solamente está aquí como un perro guardián de sus activos, no puede hacer nada. Tampoco quiere hacer nada porque con estos precios no es rentable la operación en Venezuela. Así que lo que hizo Trump fue la mejor noticia para Chevron. Uno, se quedan en Venezuela porque saben que a futuro es relevante estar acá. Y dos, se quedan sin tener que perder plata produciendo. Eso es excelente. Eso, por supuesto, hacia abajo va a llevar a una paralización importante. Y lo mismo aplica para las otras empresas contratistas de Rosneft o lo que venga ahora por Rosneft, de Repsol, porque vuelvo a lo que dije en una pregunta previa. El problema no es tanto Maduro o las sanciones, el problema son estos precios que no son viables para nuestro negocio. Ese es el problema. Muy bien. Nicole Delgado pregunta cómo ves el panorama tributario por parte del gobierno, si va a haber una flexibilización, apoyo, un aumento de la tributación a las empresas que están operando, ¿no? Mira, te voy a ser honesto. Mejor que no lo haga. Y te lo voy a hacer desde la perspectiva fiscal. Cómo es y aquí voy a hacer un poquito de profesor. ¿Cómo es la gestión fiscal del gobierno? El gobierno tiene unos ingresos y tiene un gasto. Los ingresos vienen de dos vías, petróleo y no petróleo. No petróleo es señal. Bueno, por el lado petróleo eso es cero. Cero. Porque no hay regalía, no hay dividendo, no hay impuestos sobre la renta. Y te quedan entonces los impuestos. Los impuestos son más o menos 3 puntos de PIB. Y el gasto es como 14 puntos de PIB. ¿Eso qué significa? Que el gobierno este año tiene un déficit de más o menos 11 puntos de PIB. ¿Cómo financia ese déficit? Bueno, con bolívares del Banco Central, con venta de activos como el oro, pero principalmente bolívares del Banco Central. ¿Qué haces si yo a una empresa o a un grupo de empresas le digo que no baja impuestos, que no pague impuestos? Ese 3 puntos lo tumba. Bueno, vamos a poner aquí un supuesto. De 3 a 2,5 o de 3 a 2. Bueno, ese punto de ahorro que tú crees que te está ayudando, lo va a inyectar el gobierno por financiamiento monetario por otra vía. Y lo que vas a tener es una presión de inflación brutal con todos los bolívares que va a tener inyectados. Entonces, en otras palabras, entre que sigas pagando impuestos y más aceleración de inflación, yo como economista prefiero lo primero que lo segundo, porque lo segundo es mucho más perjudicial, aunque claro, tú lo estás viendo en lo micro, porque en lo micro sentimos que pagamos demasiado impuestos, pero como quedan tan pocas empresas en Venezuela, eso no es más de 3 puntos. Entonces, creo que el gobierno entiende esto, lo entiende bien y por eso no ha rebajado los impuestos, porque sabe que el deterioro fiscal va a ser mucho más grande, mucho más grande. Lamentablemente es el problema que tenemos como país.
¿Aló? Sí, te oigo. Bueno, mira, Asdrúbal, Bueno, pero antes si quedó de darle el alguna pase a pregunta, si quedó alguna pregunta, le podemos dar. Todavía quedan 5 minutos, así que no hay rollo. no, realmente yo creo que las logramos cubrir todas. Ok, Eh, perfecto. Antes de darle el paso a Antonio para que haga el cierre de la reunión, bueno, más allá de agradecerte, de verdad, excelente presentación, tan clarificadora, además, aunque salgamos un poco más preocupados, más angustiados, pero bueno, eso no es novedad en nuestro país. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a la gente de la Cámara Británica. Ian está por ahí con varios miembros de la Cámara Británica. Ellos nos apoyan a nosotros en algunos eventos, nos cursan la invitación y yo hago lo propio con ellos. Bueno, no, Entonces, un abrazo a Ian, que es buen amigo de la casa. así es, así es. Todos le tenemos mucho aprecio, entonces un saludo a Ian y bienvenidos y las personas de la Cámara que ingresaron también. Entonces, bueno, sin mucho más que decir, le doy el pase a Antonio y bueno, un fuerte abrazo a Asdrúbal, de verdad, mucho éxito. No, gracias a ustedes, de verdad, siempre la orden. Bueno, Adrúbal, yo me uno al agradecimiento expresado por Luis. La verdad es que siempre unas presentaciones muy acertadas de tu parte, muy agudas, bueno, presentando la realidad que tenemos. Eh, yo, yo solamente te voy a hacer una sugerencia, que te alíes con Emilio Lovera o Laureano para que entre lámina y lámina suelten algo que uno pueda bajar la presión, porque uno lo que está esperando es que en la siguiente lámina aparezcan los zombies o que desembarcaron los marcianos, porque aquí ya casi nada nos sorprende en este país. No, Sin embargo, te entiendo. Es que con esta crisis ha sido mucho más rudo. Si hubiésemos hablado en enero, febrero, yo estaba un poquito más optimista. era otra cosa, sin duda era otra cosa. Había una economía extrañamente paralela que no sabemos Sí, hasta qué claro. sector permeaba, pero era otro escenario totalmente distinto. Y bueno, a nivel mundial esto cambió. Una de las Así es. ventajas, Drupal, que yo creo que nuestro sector de cadena de frío, de climatización, tiene ante cualquier crisis en Venezuela es que nosotros siempre estamos presentes en los sectores prioritarios del país, o sea, lo que es alimentos, lo que es salud, lo que es medicinas, Claro. que son sectores que siempre van a estar en movimiento por razones obvias. Eso nos permite a nosotros surfear un poco mejor cualquier tipo de crisis. Y la verdad es que el empresariado venezolano se han convertido, han tenido un posgrado de 20 años de supervivencia. Yo creo que somos líderes en gerentes de crisis de cualquier país del mundo, desde tanto que hemos aprendido a resolver obstáculo tras obstáculo que se nos presenta. Yo creo que es muy relevante lo que de los puntos que tú hablaste en la reunión, a tener presente. Me gustó mucho hacer ese mapa de tendencias y dependencias, porque eso te abre una visual más clara de qué puedes esperar tú de los meses por venir, que siempre van a ser duros, pero bueno, habrá que hacer lo mejor posible, muy pendiente de las cuentas por cobrar, de indexar, porque de repente estás descapitalizado y en mucho menos tiempo del que uno piensa. Pero en líneas generales, bueno, nos enfrentamos a una crisis más, quizá agudizada de forma dramática por el virus, pero estoy seguro, como ha sido durante todos estos años, que vamos a salir adelante, vamos a salir airosos. Y a Drupal, Así es. nada, agradecidísimo por tu presentación y bueno, por mostrarnos la realidad del país hoy. Y a los que No, asistieron, gracias a pues ustedes por la muchísimas gracias. invitación, siempre a la orden. Muchas gracias. Gracias, Drupal. Y a los que asistieron también, muchísimas gracias por haber atendido la convocatoria. Hoy tuvimos un tope de 56, 57 participantes. Sigan pendientes, Venacor seguirá en su rol de apoyo al afiliado, con información, con cursos, con todo lo que esté a nuestro alcance, con temas gubernamentales, para apoyar a nuestros afiliados siempre. Es la idea de estar más cerca que nunca en estos momentos de crisis. Y bueno, creo que Carlos Macías está haciendo un excelente trabajo con eso. Y siempre nosotros receptivos a cualquier sugerencia de ustedes para mejorar. Con esto me despido, le doy las gracias a Drew, a todos, a Carlos y bueno, que tengan una feliz tarde. Fuerte abrazo.